Padre, hoy te damos gracias, porque tú has sido fiel y por siempre lo serás. En este día especial nosotros hoy nos disponemos como iglesia y cada uno de los hermanos, oh Dios, a entregarte este tiempo de ayuno y oración, pidiéndote de una manera especial que tú seas propicio, Dios, a cada necesidad personal, familiar, oh Dios, financiera, que tú seas propicio, que tú seas, oh Dios, visitando todo aquel que te necesita, oh Dios de la gloria, porque tu palabra dice que el que busca, encuentra, oh Dios. Y hemos decidido en este tiempo buscarte a ti, buscar tu rostro, buscar tu palabra, buscar tu presencia, oh Dios. Y queremos, sobre todas las cosas, encontrarnos contigo, oh Dios. Que cada día de nuestras vidas podamos, como decía el salmista, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de tu rostro y para inquirir en tu santo templo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Y por supuesto, para finalizar este tiempo de ayuno y de oración, quiero compartirles una palabra que he titulado en este día un ayuno con propósito. ¿Ven? Un ayuno con propósito. Y quiero que me acompañe rápidamente en el libro de Esther, y en el capítulo 4. Esther capítulo 4. Del 10 al 17. Me dicen amén cuando lo tengan. Y dice la preciosa palabra del Señor. Entonces Esther dijo a Hatat que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Salvo que aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que le respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Añade bendición a tu palabra. Sé tú ministrándonos en esta mañana. Oh Dios, sé tú hablando lo profundo de nuestros corazones, Padre de la gloria. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú hagas tu obra y que tu palabra corra y sea glorificada, oh Dios, como río. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La reina Esther, una reina judía de descendencia hebrea. Conocemos la historia. La reina Vasti había sido desobediente al rey Asuero,
a una orden que le había dado y por lo tanto, bajo consejo, decidió destituir a la reina y buscar otra reina. Y providencialmente, Dios permite que Esther, siendo aún judía, pueda ser escogida como reina. Y estando en esta condición de crisis para el pueblo judío, porque el perverso Amán, uno de los principales del reinado, había tramado un plan para destruir al pueblo judío y para llevar a Mardoqueo a la horca. Y llega la noticia a los oídos de Mardoqueo, y Mardoqueo le envía a decir a Esther lo que estaba ocurriendo. Y es donde se desarrolla el texto que acabamos de leer. Y la reina Esther, lo primero que dice es, y hace mención, es que hay una ley para esto, que cualquiera que entra a la presencia del rey sin ser llamado, morirá. Y es lo que Esther ve como limitación y a lo que le tiene temor. Por supuesto, cualquiera de nosotros en una situación de peligro de muerte estaría en la misma condición. Quizás nos tomarían los nervios, quizás lo pensaríamos muchas veces, pero Esther es confrontada por Mardoqueo y le dice: pero si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora es que has estado en el reino. Esto nos habla de propósito. Entender propósito, entender el tiempo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas es relevante. Y vemos que a Esther se determina bajo la instrucción de Mardoqueo, su primo, aquel que la había criado, aquel que la había bajo instrucción llevado al lugar donde estaba, y Esther le dice: vayan y ayunen. Y este ayuno fue un ayuno total. Este ayuno fue un ayuno porque le dice: y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, ni comida ni agua. 3 días allí sin comer ni beber de noche y de día. Y yo también, mis doncellas, ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Hay momentos donde Dios nos pone en circunstancias donde necesitamos tomar decisiones que parece que van a traer destrucción a nuestras vidas. Decisiones que la decisión que es conforme a lo que Dios nos está demandando parece que no me favorece en lo personal, pero que la decisión contraria es aquella decisión que me lleva a separarme de Dios y quizás a faltarle a Dios, y por lo tanto nuestra relación con Dios va a sufrir, vamos a desobedecer a Dios. Cuando entendemos propósito y entendemos para qué Dios nos ha llamado, no podemos hacer otra cosa sino obedecerle y saber que Él está con nosotros. ¿Ven? Ahora bien, ¿qué es el ayuno? No es otra cosa que abstenerse de alimento y aún de bebida, que son elementos naturales, lícitos y necesarios para nuestro cuerpo, pero con la intención de buscar a Dios, con la intención de acercarnos a Dios, con la intención de tener mayor intimidad con Dios por esa necesidad. O sea, en otras palabras, le estamos
de alguna manera diciendo a Dios, aún las cosas naturales las vamos a dejar a un lado porque mi mayor necesidad ahora quiero que seas tú y eres tú. Lo que más necesito en la vida ahora es encontrarme contigo, es tener una respuesta de tu parte, es tener el auxilio, el socorro, la ayuda de tu parte. Y Esther estaba y el pueblo judío estaban en una crisis. Entonces, aún así, cuando vemos en la Escritura testimonios del poder del ayuno, muchos de nosotros nos preguntamos por qué ayunar. Nos parece que es un sacrificio a veces. ¿Por qué? ¿Por qué para que Dios me escuche tengo que ayunar? ¿Por qué para que Dios haga algo yo tengo que no solamente estar en un tiempo de oración, sino también poder llegar a un tiempo de ayuno y de vigilia y en búsqueda de Dios? Algunos asumimos que simplemente Dios hace su voluntad y muy bien, lo que es lo aceptamos. En una oportunidad hay un hermano que tenía a su papá atravesando por una situación de enfermedad, de un diagnóstico de cáncer, y parece que ya había un avance, y le digo yo a él, hermano, la pelea es peleando. Dios nos ha dado armas espirituales y la pelea es peleando, y le digo yo, vamos a reunirnos, vamos a estar con los amigos, con los hermanos, con los adoradores, vamos a ayunar, vamos a proclamar un ayuno por tu papá. Y me dice él, Lisandro, yo creo que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Que Él haga su voluntad y punto. Y eso parece muy espiritual y muy, digamos, de mucha sujeción, pero Dios ha dicho otra cosa. Y hay algo importante que quiero que entendamos en esta mañana, que primeramente quien nos ha dado instrucción acerca del ayuno es el Señor Jesús. Y vemos en Mateo 17, 14, 21, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. ¿Reprendió Jesús a quién? Al demonio. Había un demonio que lo tenía atormentado. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, luego le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Primero le digo, por vuestra poca fe. Cuando nosotros no tenemos una fe bien fundamentada, y aquí hace referencia al grano de mostaza, que se refiere más que al tamaño que siempre hemos entendido, que es lo que dice la palabra, se refiere más es a la calidad de la fe. La semilla de mostaza es casi una semilla indestructible. Así debe ser tu fe y mi fe ante Dios. Que nuestra fe sea indestructible, que nada la cambie, que nada nos haga cambiar de rumbo en cuanto a nuestra fe. Si va a aplaudirlo, hágalo fuerte. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay cosas que son espirituales.
Hechos 10:38 dice: y cómo anduvo Jesús haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Sanando a quién? A los oprimidos por el diablo. No los agarró y los llevó al médico. Venga para que... No, dijo que Jesús estaba sanando a los oprimidos por el diablo, porque había enfermedades o hay enfermedades que su origen es espiritual. Hay circunstancias que sobrepasan nuestras capacidades, como lo experimentó el rey Josafat. Contra ti vi una multitud del otro lado. Era un ejército numeroso, incluso 2 ejércitos se habían confabulado para venir en contra del pueblo. Y dice la palabra que Josafat tuvo temor. Y dice la escritura que no solamente tuvo temor, sino que él clama a Dios y le dice: en nosotros no hay fuerza contra tal ejército. O sea, esta situación para nosotros es imposible poderla gobernar. Es imposible que en nuestras fuerzas, en lo natural, nosotros podamos ganar esta batalla. Y Josafat proclama ayuno a un pueblo y vino la respuesta de parte de Dios. No temáis, Josafat, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y Dios le dio la victoria con un pueblo, con un ejército menos numeroso que el pueblo enemigo. Y Dios se glorificó, así como quiere glorificarse en tu vida y en mi vida. A su nombre gloria. Hay batallas que si Dios no las pelea por ti, no las vas a ganar, porque sobrepasan a nuestras fuerzas. Pero necesitamos entender que el mundo espiritual se mueve por el principio de la autoridad y por el principio de la honra. O sea, podemos ayunar, podemos hacer las disciplinas espirituales, podemos ir delante de Dios, pero si no entendemos cómo opera el mundo espiritual, no vamos a dar en el blanco. Por eso en Isaías 58 Dios le reprocha a un pueblo que había abandonado su sincera devoción a Dios y se había acostumbrado a practicar rituales y a practicar simplemente ayuno para que los demás los vieran o para cumplir el requisito, desde una perspectiva religiosa, no desde una perspectiva de buscar un encuentro con Dios, de buscar intimidad con Dios, reconciliación con Dios, sino que se habían acostumbrado y habían convertido todas las cosas que Dios le había mandado hacer en una práctica religiosa. Y por eso habla Isaías 58 acerca del verdadero ayuno. Y si dice que hay un verdadero ayuno, es porque hay uno que no es real, que no es genuino, que no es verdadero. Y necesitamos entender eso. Y Jesús le dijo en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. He aquí os doy potestad. La palabra potestad en el original griego es la palabra eusoxia, que habla de una autoridad delegada, una autoridad que Dios nos ha delegado como iglesia, como creyente, para usarla de parte de Dios. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y nada os dañará. Corintios 10:3-4 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Dios nos ha dado armas poderosas. El ayuno, la oración, la vigilia,
las disciplinas espirituales, la palabra de Dios, para que nosotros podamos vencer. Porque nuestras almas no son carnales, no peleamos en lo natural. Nuestras armas que Dios nos ha dado son poderosas en Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Efesios 6:12 dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. ¿Por qué tenemos que ayunar? Porque hay una guerra en el mundo espiritual. Porque para nosotros nos parece muy hermoso escuchar Jeremías 29:11. Porque yo conozco los planes que tengo acerca de vosotros, que son planes de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Pero sabe una cosa, el enemigo también tiene planes. Así como estableció a través del perverso Amán planes para destruir y exterminar al pueblo judío. Y para que podamos prevalecer y que se establezcan los planes de Dios en nuestras vidas, necesitamos pelear la batalla con los recursos que Dios nos ha dado. Amén. Cuando hablamos de autoridad, hay dos palabras que tienen que ver con autoridad. Y una de ellas es legalidad y legitimidad. Legal y legítimo. Legal es lo que está dentro de un marco jurídico, lo que tiene que ver con las leyes, lo que tiene que ver con un documento de propiedad. Usted tiene una casa y tiene un documento legal que lo acredita como el dueño de esa casa. Legítimo es lo que se considera justo, correcto y auténtico. Necesitamos saber que estamos operando en la legalidad de Dios y en la legitimidad. O sea, que somos legales y que somos legítimos. Y por eso es que el ayuno necesitamos que sea un verdadero ayuno para que podamos vencer. Porque, como le decía, hay un ayuno que no es verdadero, o sea, que no es legal, que no es legítimo. ¿Por qué no es legal? Porque no es hecho a la luz de las instrucciones que Dios nos ha dado a través de su palabra y por los objetivos que fue establecido. Entonces yo puedo estar ayunando y haciendo lo que Dios me está demandando, pero si mi corazón no es íntegro delante de Dios, si no soy genuino, entonces no hay legitimidad. Y una cosa es ser legal y otra cosa es legítimo. Yo puedo ser legal, pero no legítimo. Yo puedo estar aquí parado hoy delante de ustedes porque tengo una legalidad. Estoy bajo la autoridad del pastor Ender Vargas en esta casa y he sido establecido como pastor y ministro de esta casa, así como cada uno de los pastores y ministros que ministramos en este altar. Pero si estoy viviendo una doble vida, no soy legítimo. ¿Y sabe qué? El diablo, cuando ve eso, dice: te conseguí el talón de Aquiles. ¿Qué era lo que andaban buscando los sátrapas y los magistrados con Daniel? Lo hurgaron todo, lo investigaron, hicieron todo lo posible por hallarlo en algo en contra de la ley del reino y no consiguieron nada. El hombre era íntegro. El hombre conocía la ley y sabía a qué sujetarse. Y dijeron: no lo podremos derrotar, no lo podremos vencer si no lo hallamos en algo en contra de su Dios. Entonces es necesario crear un edicto, una ley que diga que no se puede orar, porque si hay algo que él nunca va a dejar de hacer es orar. A su nombre, gloria. ¿Cuántos Danieles hay aquí? Aplauda al Señor. Se dieron cuenta que no había otra manera de poderlo derrotar.
de poder ir en contra de él, si no lo hallaban en contra de su Dios. No le hallaron falta alguna. O sea, Daniel era un hombre que caminaba en lo legal y era legítimo, era sincero delante de Dios. Y es importante que nosotros nos analicemos. Y por eso es que hoy quiero establecer la diferencia entre lo que es el propósito del ayuno y un ayuno con propósito. Porque el propósito del ayuno es arrepentimiento, venir delante de Dios y demostrar, y lo vemos en cada uno de los ayunos que usted pueda leer en las Escrituras. Lo primero que ocurre es arrepentimiento. Nehemías dijo: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido. Tú dijiste que si nosotros pecábamos, nos dispersaría hasta los extremos de la tierra. Pero también dijiste que ¿a qué estaba apelando Nehemías? Nehemías estaba yendo a lo legal. Nehemías estaba mirando la ley. Nehemías estaba mirando lo que Dios había dicho. Y lo que Dios dijo acerca de su ley era lo que él estaba yendo. Y sí, tú dijiste que si pecábamos nos ibas a dispersar. Pero también dijiste, eso es legal, pero también dijiste algo legal, que si nosotros nos arrepentíamos, nos volvíamos a ti y nos convertíamos a ti y atesorábamos tu palabra para ponerla por obra, aunque nuestra dispersión fuese al extremo de la tierra, de allí tú nos recogerías y nos convertirías en una nueva nación. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. El propósito del ayuno es fortalecer nuestra fe, acercarnos a Dios, poder tener intimidad con Dios. Es vencer pecados y defectos. O sea, el ayuno, el propósito del ayuno, primeramente es para con nosotros. Nosotros necesitamos ayunar. ¿Por qué? Porque el pecado no lo podemos vencer en la carne. El pecado tenemos que vencerlo en lo espiritual. La palabra dice también que el hombre natural no puede discernir las cosas de Dios, porque las cosas de Dios se han de discernir por el Espíritu de Dios. Entonces necesitamos buscar a Dios con todo el corazón. Superar debilidades. Diga el débil: fuerte soy. ¿Sabe que hay algo que es el talón de Aquiles de la mayoría de nosotros? El temor. Por eso diga el débil: fuerte soy. El salmista decía: en el día que temo, en ti confío. Pero el salmista sabía lo que era la adoración. El salmista sabía lo que era venir delante de Dios en ayuno, en ruego, en celicio, en ceniza. El hombre sabía lo que era postrarse delante de Dios. El hombre sabía lo que era llorar delante de Dios, quebrantarse delante de Dios. Ser humildes, intensificar la vida de oración. No es lo mismo orar 5 minutos que decir: voy a dedicar esta mañana para buscar a Dios en oración, en adoración y en ayuno. Buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. En un ayuno, Dios revela su voluntad. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el propósito del ayuno y un ayuno con propósito? Porque entonces a veces cuando escuchamos mensajes dicen: no, el ayuno no es, algunos dicen que no es con interés. El interés tiene que ser buscar a Dios. Y si hablamos de un propósito, hay un interés. ¿Sí o no? Había una crisis en Susa, capital del reino. El pueblo judío estaba a punto de ser exterminado. Había un interés particular. Pero entonces, el propósito del ayuno es principalmente que nos transforme a nosotros. ¿Cómo te lo explico? Un francotirador comienza a entrenarse,
para ser un francotirador efectivo, para una misión específica. Y el hombre se comienza a entrenar, ¿cómo? A practicar. Por eso es que tenemos la práctica del ayuno, las disciplinas espirituales, porque necesitamos prepararnos, porque va a venir un momento específico. Y entonces el francotirador se está formando, no es un experto, se está formando. Él tiene que entrenarse para poder llegar al momento crucial de su vida donde él pueda dar un golpe certero. Y el francotirador llega un momento cuando está allí en su circunstancia que es de vida o muerte, como se encontraba el pueblo judío. Y entonces, para entender esto es necesario que podamos decir: el ayuno me está preparando, el ayuno me está equipando, el ayuno está formando el carácter de Dios en mi vida, el ayuno me está llevando a menguar para que Él crezca, el ayuno le está diciendo a la carne: sujétate, la carne, y sujétate a Dios. Y le está diciendo al alma: alma mía, alaba a Jehová porque aún he de alabarle. Espera en Él porque aún he de alabarle. El ayuno me está preparando, me está equipando. Y el francotirador llega un momento que entonces lo que él haga en ese momento, cómo él va a disparar, quizás tiene una sola oportunidad de disparar. Y ahí es donde el ayuno es un arma de guerra, que entonces, usándola como Dios lo ha establecido en su palabra, nos va a dar la victoria en Cristo Jesús. Amén. No sé si me explico. En otras palabras, la práctica del ayuno como disciplina abre nuestros ojos espirituales, primeramente para ver en nosotros lo que está mal delante de Dios, para mirarnos nosotros primero. A veces creemos: no, voy a hacer un ayuno y como estoy ayunando va a ocurrir esto. Usted tiene que ir primero a ver cómo estoy delante de Dios. ¿Estoy legal delante de Dios? ¿Estoy legítimo delante de Dios? O sea, mi corazón, las intenciones del corazón, lo que mucha gente no ve, pero que Dios sí ve, ¿está conforme a lo que Dios está demandando? Necesitamos ser legales, actuar en la legalidad de Dios, porque el reino, el mundo espiritual se mueve por la autoridad, así como el mundo secular también hay autoridad y hay leyes establecidas para su funcionamiento. También el mundo espiritual se mueve por la autoridad, y la autoridad tiene que ser legal y tiene que ser legítima. Dios te ha llamado y os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza al enemigo, y nada os dañará. ¿Cuántos legales hay aquí? ¿Cuántos legítimos? Cuando somos legales y somos legítimos, vamos a venir delante de Dios. Porque entonces, ¿qué es lo que hace el ayuno? El ayuno, cuando haya arrepentimiento, le quita el derecho legal al diablo. Porque lamentablemente hay hogares o hay vidas donde el Señor es Satanás. La palabra lo dice. Donde hay celos amargos y contenciones, hay toda maquinación perversa y diabólica. ¿No lo dice Lisandro? Donde hay celos amargos y contenciones, hay toda maquinación perversa y diabólica. Y queremos que Dios arregle nuestro matrimonio, pero vivimos en contienda. Necesitamos menguar para que Él crezca. Queremos que nuestra familia, nuestro hogar sea un Edén, pero estamos en contienda. Necesitamos arrepentimiento delante de Dios y ser legítimos y legales delante de Él. Señor, tú dijiste que si nosotros fallábamos, iba a venir consecuencia. Pero también dices en tu palabra que si atesoramos tu palabra para ponerla por obra, aunque la consecuencia fuese muy grande, tú restaurarías nuestras vidas. Tú vas a restaurar. Dios quiere hacer algo en tu vida, y es el ayuno lo que le da autoridad legal a Dios para obrar en tu vida. O sea, porque es que no porque Dios lo que va a hacer lo va a hacer. No.
Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios nos dio una capacidad de decidir, de razonar, de pensar y de tomar decisiones en nuestras vidas. Y Él está esperando que tú le des permiso a Él para obrar a favor tuyo. Él está esperando que tú le des permiso para cambiar las circunstancias en tu vida. Por eso necesitamos venir delante de Él. Porque dice la palabra, clama el justo y Jehová oye. ¿A quién es que oye Dios? ¿Quién es el justo? Aquel que ha venido en arrepentimiento delante de Dios y que ha sido perdonado. La justicia de Dios se ha obrado en él. Entonces ahora yo soy justo. Ahora el justo clama y Jehová oye. Aleluya. A su nombre gloria. Dele un aplauso al Señor. Por eso es que cuando vemos el ayuno de Esther, entonces entendemos por qué estos ayunos, por qué Esther fue efectiva y por qué vieron la mano de Dios. Muchos de nosotros hemos orado, no vemos respuesta. Ayunamos y no vemos respuesta. Y es lo que el pueblo le reclama allá en Isaías cuando le dice, ayunamos y no hiciste caso, nos quebrantamos y nada. Es donde Dios le reclama, está el ayuno que yo escogí, que de día el hombre aflige su alma y que haga cama de silicio y ceniza. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, dar las cargas de opresión y que rompáis todo yugo. Rompáis todo yugo con el pecado. Necesitamos romper el yugo del pecado para poder ser libre y para poder ser legal y legítimo delante de Dios. Esto no es algo que no, como Esther ayunó, yo voy a ayunar y va a ocurrir. Si yo no entiendo lo que hizo Esther, si yo no entiendo lo que hizo Nehemías, Nehemías fue a la ley, Esther fue a la ley, Daniel lo quisieron derrotar, lo quisieron destruir, pero no lo consiguieron nada en contra de la ley del reino ni en la ley de su Dios. Él estaba legal y estaba legítimo, era genuino delante de Dios. Y por eso, respuesta del cielo recibió. A su nombre gloria. Un ayuno con propósito, como el de Esther, puede provocar que Dios destruya los planes del enemigo y obrar a nuestro favor. Me encanta esta experiencia y cada vez que la leo ministra mi vida, porque es que Amán, que representa al enemigo de nuestras almas, el perverso Amán que representa al enemigo, había confabulado un plan de destrucción perfecto. Tenía todo listo, un decreto hecho, porque él entendía que había algo legal que tenía que hacer para poder destruir al pueblo de Dios. Y él había logrado convencer al rey para que hiciera ese decreto. Y a Amán, lo único que le faltaba era venir delante del rey para que el rey hiciera. Dele play. Pero cuando hay ayuno y oración, Dios se levanta y destruye los planes de las tinieblas. Amán estaba en el patio, pero Dios había hecho que al rey se le fuera el sueño. Si estás en crisis, si estás en una situación de peligro, Dios puede hacer que a alguien se le vaya el sueño o puede hacer que a alguien le dé sueño. Al rey se le va el sueño y comienza el rey y dice, tráigame las crónicas. Y comienza a leer y lee donde dice que Mardoqueo había develado un plan para conspirar contra el rey. Y pregunta, ¿qué se hizo con Mardoqueo? ¿Qué distinción se le dio? Ninguna. Que yo sepa, ninguna, le dicen los siervos. Y es donde me pregunta, ¿quién está en el patio? Amán está en el patio. Amán está en el patio, representa que hay un plan en contra de ti de parte del enemigo a punto de ser ejecutado.
Pero cuando Amán está en el patio y el rey pregunta quién está en el patio, lo manda a llamar y le dice: Amán, ¿qué cosa debo hacer yo si quiero reverenciar a un hombre muy importante en el reino? Amán pensó: ¿quién más no va a decir sino yo? Yo soy el papa upa aquí. Y dijo Amán: póngale la corona del rey, póngale las vestiduras del rey. Mi señor, móntelo en las cabalgaduras del rey. También debería mi señor pasearlo por la plaza y que unos hombres dignos vayan proclamando: este es el hombre a quien el rey desea reverenciar. Muy bien, Amán. Ve rápido y haz esto con el siervo Mardoqueo que se para la puerta. Y entonces Amán estaba paseando a Mardoqueo y Dios cambió por completo de un día a otro todas las circunstancias. A su nombre gloria. Amán está en el patio, pero Dios está obrando en tu vida a tu favor. Amán está en el patio, pero Dios está viendo una iglesia que ora, que ayuna y que intercede. Una iglesia que ha venido a derramar su corazón delante de Dios. Un ayuno con propósito, como el ayuno de Daniel, trae la presencia de Dios. Y Daniel capítulo 10, dice la palabra: en el año tercero, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Cuando hay un conflicto en tu vida, tú necesitas una palabra. Tú necesitas una palabra de parte de Dios. Y aunque el conflicto sea grande, si tú te dispones a entender, porque una de las cosas claves aquí en Daniel, en los versículos clave, es que Dios le dice, el ángel le dice: Daniel, varón muy amado, desde el primer momento que dispusiste tu corazón, genuino, legítimo, que dispusiste tu corazón, cuando hay alguien que es legítimo, que es genuino delante de Dios, Dios ve eso, Dios ve lo profundo de nuestros corazones. Desde el primer momento que dispusiste tu corazón a humillarte y a entender delante de tu Dios, tu oración ha sido oída. Pasaron 21 días, pero del primer día su oración fue oída. Clama el justo y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. El ayuno de Esther fue un ayuno total. El ayuno de Daniel fue un ayuno parcial. A veces la gente dice: no, yo no quiero, yo no puedo ayunar, no, ayune de acuerdo a su capacidad. Proponga usted el ayuno: voy a ayunar de esto y cúmplale al Señor, porque el compromiso es con Él. Y sigue diciendo la palabra: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego y sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Usted está viendo la descripción. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía relámpago. Y dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Sabe por qué se apoderó de ellos un temor? Porque los hombres que estaban con él no estaban ayunando como Daniel. Los hombres que estaban con él no estaban legal como Daniel. Los hombres que estaban con él no estaban legítimos como Daniel, no eran genuinos. Se apoderó de ellos un gran temor. Hay gente que a veces, hasta incluso cuando Dios le habla, quieren salir corriendo. Como el caso de Pedro: Señor, apártate de mí, que soy pecador. Y dice, sigue diciendo la palabra: quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Esto que está aquí, esto es contra toda religiosidad.
Hay gente que dice, no, pastor, cuando estaban orando, yo vi un ángel que se paró allá en el pilar y hablaba y diciendo, hermano mío, amada iglesia, cuando Dios habla, cuando Dios se aparece delante de ti, tus fuerzas se cambian en desfallecimiento. Es imposible sostenernos delante de la presencia de Dios. Es imposible que Dios se revele a tu vida y que tu vida no sea quebrantada, que no produzca arrepentimiento, que no produzca reverencia, que no provoque adoración. Es imposible. No nos creamos cosas que no son. Hay mucha religiosidad. Y sí, Dios me habló, y Dios me habló, y Dios me habló. A la deportiva, Dios me habló. Cuando Dios habla, Dios quebranta. Cuando Dios habla, tu ser se estremece. Cuando Dios habla, yo nunca volveré a ser el mismo. Yo puedo decir que Dios me habló una vez y nunca volví a ser el mismo. Cambió mi vida por completo. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, aleluya, totalmente tendido en el piso. Y aquí, esto me bendice. He aquí que una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Cuando Dios toma control de tu vida, cuando Dios quebranta tu ser, cuando Dios viene y derriba por completo las fuerzas naturales para poner en ti y en mí las fuerzas espirituales, entonces Él nos va levantando poco a poco. Me puse sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis pies. Y aquí una mano me tocó y me dijo, Daniel, varón muy amado. ¿Cuántos amados de Dios hay aquí? ¿Cuántos saben que Dios te ama? Tú eres muy amado de Dios. Dios está esperando que vengamos delante de Él con un corazón genuino. Y me dijo, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, aleluya, porque a ti he sido enviado ahora. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Tú sabes lo que es que tú oras y se aparece el ángel y dice, María, Juan, por causa de ti yo he venido. Pero ¿sabes qué? Aunque eso no haya sucedido, por causa de ti Él vino. Él vino a la cruz y pagó un precio alto por ti. Por causa de ti yo vine, para no dejarte apartado de Dios. Entonces me dijo, no temas. ¿Cuántos temas usted ha visto en la Biblia? ¿Ha leído? No temas. No temas. Porque siempre va a haber cosas en nuestras vidas que nos van a producir temor, como le produjo a Josafat. Crisis, cosas que sobrepasan a nuestras fuerzas. Pero él le dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Para que Dios escuche mis palabras, tienen que ser palabras legales, legítimas. Tienen que ser palabras que vengan desde lo legítimo y desde lo genuino, desde lo sincero de mi corazón y de mi alma. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Un ayuno como el de Daniel va a traer revelación de propósitos de Dios para tu vida, del futuro. Tu futuro no es incierto. Tu futuro está en las manos de Dios y Dios quiere revelártelo. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido.
Estaba allí mirando, no podía levantar ni siquiera la mirada. Estaba enmudecido, no articulaba palabra. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Una mano me tocó. Ahora aquí está tocando los labios. Esto me recuerda a Jeremías cuando dice: si entresacares lo precioso de lo vile, serás como mi boca. ¿Qué está diciendo el Señor, pastor? Que vas a hablar lo que Dios quiere hablar. Que vas a hablar lo que Él te ponga en tu corazón a hablar. Que vas a hablar, que vas a ser instrumento para hablar su palabra, el evangelio de la paz, las buenas nuevas de salvación. Tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé. Cuando Dios dé una orden, aunque parezca que sobrepase en su fuerza, accione, porque Dios le está fortaleciendo. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Su cuerpo estaba estremecido. Por eso es que digo que una experiencia con Dios no es cualquier cosa. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar a mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. Aleluya. Él quiere tocarte otra vez. Tuviste una experiencia con Él quizá y has estado últimamente como que si Dios no te escucha, pero Él te quiere tocar otra vez. Él me tocó otra vez. Y aquí el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: habla mi Señor, porque me has fortalecido. Un ayuno como el de Daniel nos fortalece y nos coloca en pie delante de las circunstancias. Para estar delante de las circunstancias en pie, necesitamos estar de rodillas delante de Dios. Él me dijo: ¿sabes qué? ¿Para qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Dios te va a revelar la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Usted está entendiendo aquí la magnitud de la guerra espiritual que se estaba librando. Pero Daniel recibió respuesta, porque Daniel entendió que las armas de su milicia no eran carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque el ayuno, un ayuno como el que acabamos de hacer como iglesia, es un ayuno que atrae la presencia de Dios. Dele el aplauso al Señor, póngase de pie. A su nombre gloria. Un ayuno como el de Daniel es un ayuno que transforma nuestras vidas y transforma nuestras circunstancias. Pero ¿sabe qué? También es un ayuno que nos lleva a dejar herencia. Dice Isaías 58: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. ¿Cuántos tienen temor por sus hijos? ¿Qué va a pasar si el mundo se los va a llevar? El enemigo los va a destruir. Pero Dios dice: los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Aquí hay gente que tiene que levantarse en ayuno, oración y ruego, porque tiene que levantar los cimientos de las generaciones que vienen, de las generaciones de predicadores, de la generación de hombres y mujeres de Dios.
Y serás llamado, para alguien aquí es esta palabra, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzada para habitar. Y serás llamado restaurador de portillos. No solamente Dios ha restaurado y quiere restaurar tu vida, sino que ahora restaurado, tú serás un restaurador para la gloria y la honra de Dios. Dele aplauso al Señor. ¿Sabe qué me bendice? ¿Sabe qué da gozo a mi vida? Cada vez que tengo delante de mí una vida que Dios ha restaurado por haberle predicado la palabra de Dios. Cada vez que tengo delante de mí un matrimonio restaurado, y hay muchos en esta casa, eso produce gozo y nos anima a seguir adelante y a sortear todas las dificultades que se puedan presentar. Y usted, Dios lo llamó para eso, para ser un restaurador de portillos, reparador de calzadas para habitar.